Muchas gracias por asistir y gracias por invitarme. Ya soy el casero, parece, del INFIC. Me decía que soy el más repetido después de Pablo. Lo considero un honor. Voy a ilusionarme que es por mi alta calidad académica. Y eh, precisamente, Chilesauro. ¿Ya? Está muy de moda el tema patriótico aquí en IFIC, parece, así que caigo parado, oportuno, ¿cierto? Pero déjenme explicarles un poco sobre Chilesaurus, ¿ya? Tiene hartas gracias más que sinceramente ser chileno, ¿ya? Aunque habían pocos dinosaurios en Chile, ya teníamos el Atacamatitán, por ejemplo, que era un dinosaurio chileno nombrado chileno nuevo antes. Entonces hay gente que dice, primer dinosaurio chileno, no, 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 no. Segundo. Déjenme hacerles un breve repaso de dinosaurología fundamental, antes de que pasemos para poder entender por qué es tan interesante Chilesaurus. Y lo primero que hay que aclarar es que los dinosaurios tienen orígenes humildes, en pequeños animales, no más de 1 metro de largo, digamos, como este Lagosuchus talampayensis, ¿ya? Esto es lo que se llama un dinosauromorfo, es casi un dinosaurio. Ya tiene muchas de las características que alguna vez se consideraron definitorias de los dinosaurios, pero le faltan todavía algunas, digamos, es lo que está exactamente por fuera del grupo de los dinosaurios. Pero ya tiene lo fundamental, ¿eh? Uno si quisiera podría ampliar el concepto de dinosaurio para incluir así tramposamente, si uno quiere, al Lagosuchus. Pero es efectivamente, podríamos decir, como un dinosaurio muy primitivo. Y entre esas características, ¿cierto?, está el bipedismo y la postura erguida, que lo distancian bastante del común de los reptiles, ¿no? Pero quiero que tengan ustedes bien en claro que de una cosa como esta, un pequeño depredador, porque este es un carnívoro, digamos, ¿eh?, bípedo, vienen absolutamente todas las formas de dinosaurio. Estegosaurio, el de los cuernos, el de las plaquitas, el tiranosaurio, el pájaro carpintero, ¿okay?, el flamingo. Todos esos tipos de dinosaurios descienden de esta configuración, un pequeño animal corredor. Pero muy poco después de esta etapa, ya se diferenciaron en dos principales grupos y dentro de unos dos grupos también hubo una gran divergencia, me explico, ¿eh? Esto es de libro básico de dinosaurios, ¿ya? O sea, cualquiera de ustedes que haya tenido algún interés un poco más intenso durante su niñez en los dinosaurios, por muchos fanáticos de los dinosaurios cuando niños inmediatamente van a saltar y reconocer esto de inmediato porque desde comienzos del siglo XX que se usa esta clasificación. Hay dos grupos fundamentales de dinosaurios. Uno de ellos son los ornitisquios, que tienen una pelvis que no es trirradiada, sino que acá hay tres huesos, ¿cierto? El de la cadera de acá arriba, este que corresponde, ¿cierto?, al ilión. El pubis, que en la mayoría de los reptiles apunta hacia adelante, ¿ok? Y acá en los dinosaurios saurisquios, todavía tiene esa condición primitiva de que este hueso, el pubis, apunta hacia adelante y hay un tercer hueso, el isquion, que apunta hacia atrás. Esto es el grupo y el tipo de pelvis saurisquio, típico de los grandes dinosaurios carnívoros, tiranosauros, etcétera, pero también de los cuellilargos, ¿ya? Los grandes gigantescos herbívoros cuellilargos, los saurópodos. ¿M? Esos dos son saurisquios, mientras que este grupo, los ornitisquios, el pubis va paralelo al isquion y apunta hacia atrás, y dentro de este grupo de dinosaurios están todos los herbívoros que tenían una especie de pico como de tortuguita queratinoso, ¿okay? Todos ellos, las formas astadas, ¿cierto?, los picos de pato, los con plaquitas en el lomo, todo eso, ahí tienen la filogenia. Y resulta que, claro, ahí están, ¿cierto?, los ornitisquios. Les dicen ornitisquios porque las aves después independientemente adquirieron también una orientación hacia atrás de ese hueso, entonces, ornitisquios. Y acá están los saurisquios, y fíjense que los saurisquios tienen una gran división bastante evidente, ¿cierto?, dentro de ellos, que son, por un lado, todos los carnívoros, incluyendo los ancestros de las aves,
bípedos carnívoros, un tipo corporal muy reconocible de dinosaurio, ¿cierto? Para cualquiera que haya tenido un juguetito de goma. Y acá, ¿cierto? Los grandes cuellilargos herbívoros, ¿cierto? Que al comienzo los habían bípedos facultativos, a veces cuadrúpedos, y después definitivamente se tornaron en cuadrúpedos comprometidos. ¿Mm? Y ahí, entonces, si uno quiere, estos dos de arriba, ¿cierto? Están más relacionados entre sí, pero igual son tipos de vida fundamentalmente distintos. Entonces, si uno tiene que hacer la distinción más grande, hay tres grupos principales de dinosaurios dentro de los dos más básicos, pero aquí hay otra división importante, ¿cierto? Los sauropodomorfos, cuello largos herbívoros, uno de los primeros experimentos en herbivoría de los dinosaurios. ¿Ya? Muy hacia el origen de los dinosaurios ya se diferenció este grupo herbívoro. Este también, los ornitisquia, estrictamente herbívoros. ¿Ya? También se separó muy temprano hacia el origen mismo de los dinosaurios. Y acá los terópodos, ¿cierto? Carnívoros, que darían después origen a las aves. Y como ustedes saben, las aves no son estrictamente carnívoras, ¿cierto? Hay muchísimas granívoras, etcétera. Nos vamos entonces con la historia de Chilesaurus, ¿cierto? Que fue encontrado en Aysén, cerca del lago General Carrera, pero ya adentrándose, ¿cierto?, hacia la cordillera, cerca de la localidad de Mallín Grande. Y aquí, obligatoriamente, vamos a hacer una mención de toda la gente que estuvo involucrada, ¿cierto? El Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Universidad Andrés Bello realmente lideraron esto con fondos del Fondecit y del CONICET de Argentina. Y después nos incorporamos el museo y la Universidad de Chile en una etapa posterior, digamos, esto cuando ellos ya llevaban desde el año 2005 o antes, venían ellos haciendo investigaciones sobre este sitio. Nosotros recién pudimos ir en febrero de este año. ¿Ya? Ahí pude conocer al equipo, son realmente gente muy capaz. El sitio es realmente muy difícil, la roca es durísima, no se encuentran abundantemente los restos. Es amplia la extensión de la formación, pero hay que caminar y caminar y caminar y caminar. De repente asoman algunas cositas, pero realmente es uno de los sitios más difíciles que me ha tocado estar. Jamás lo habría trabajado yo de evolución propia, pero ellos son paleontólogos muy experimentados. ¿Ya? En Argentina tienen desde el siglo XIX una gran tradición paleontológica, y Marcelo Isasi es el mejor técnico de Argentina, que significa que ha de ser como top 10 en el mundo, como técnico paleontólogo. Y lo noté y lo admiré, digamos, en terreno. Y bueno, los demás son jóvenes y otros técnicos del Museo Argentino, pero él es Manuel Suárez, geólogo, ex geólogo de la Universidad de Chile, hoy en la Universidad Andrés Bello. ¿Okay? Y él hace mucho tiempo que es de esos pocos geólogos que realmente hacen investigación en todo sentido, es decir, también le dan importancia a los fósiles, digamos, no solo lo que pueda llegar a la minería, digamos, sino que, y que desde hace mucho tiempo ha estado colaborando con paleontólogos argentinos, con geólogos y paleontólogos argentinos para hacer los mapas geológicos de distintas regiones de Chile, ¿no? Y ha descubierto muchos fósiles importantes. Y tuvimos el gusto de que nos invitaran a participar en la etapa final de la investigación y al terreno de este año en febrero. Como dinosaurólogos chilenos que somos yo y mi compadre David Rubilar del Museo Nacional de Historia Natural, que estaba sacando la foto, así que ¿cierto? Y bueno, por supuesto, el Capi de Tutti Capi, digamos, casero de Nature ya, Fernando Novas del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Sin ellos jamás podríamos nosotros solos haber siquiera agarrado un poco este sitio. Muy complejo. Y después el estudio del dinosaurio, peor todavía. Y van a ir entendiendo por qué. Los primeros, bueno, aquí están los fósiles, proceden de estratos, ¿cierto?, que están cerca de la localidad de Mallín Grande. Ahí está Mallín Grande en un mapa del lago General Carrera. Como ustedes saben, uno de los lagos más profundos y peligrosos de Chile. ¿Ya? Realmente se puede morir ahí en una tormenta, digamos, naufragar y morir miserablemente. ¿Ya? Y en general todo el clima, okay, ahí en Aysén es una cosa que también es la que hace los terrenos más difíciles. O sea, se empieza a nevar ahí arriba en el sitio con viento, tienes que salir corriendo. Y todos los días eran
3 horas ida y 3 horas vuelta a caballo. ¿Ok? Así nos tocó. Entonces, es un terreno demoledor. Demoledor, muy difícil. Y eso que yo miraba nomás cómo cortaban las rocas. Los argentinos se llevaron el mayor peso y los arrieros también. Y son rocas que están bien datadas. ¿Okay? Estas ignimbritas, ¿cierto? Permitieron datar con circones, ¿cierto? Datar esto aquí en 147 millones de años. ¿Mm? Y los huesos están, la capa portadora de los huesos está justo encima de esas ignimbritas. Y eso significa que son los finales mismos del Jurásico, ¿no? Hacia fines del famoso período Jurásico. Una geología muy bien hecha por Manuel Suárez, que da un contexto fundamental para todo esto. Y inicialmente Manuel Suárez se contactó con Leonardo Salgado y le llevó algunos materiales, ¿cierto?, que había colectado, digamos, de manera preliminar sobre la superficie del sitio, y se publicaron en el Journal of Vertebrate Paleontology primeros restos de dinosaurios jurásicos de Chile, lo cual es cierto, son los primeros dinosaurios jurásicos de Chile que jamás se reporteaban, pero también era interesante que eran los primeros restos de dinosaurios terópodos del grupo de los carnívoros que se conocían para Chile. Todo paleontólogo medio infantilmente quiere encontrarse, digamos, un carnívoro. Y todos nosotros los paleontólogos chilenos éramos unos frustrados en ese sentido, y cuando vimos esto, por supuesto, la envidia nos corrompió hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero teníamos relaciones amistosas con todas las personas involucradas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pareció? Estos elementos, ¿cierto? Un trozo de la pelvis, acá una pata muy interesante, ¿cierto? Y esto es un tobillo, ¿ya? Y todos estos elementos eran consistentes con un dinosaurio carnívoro, ¿cierto? Un terópodo, pero primitivo, ¿ya? Una cosa como, para los fanáticos de los dinosaurios reconocerán, ¿cierto? Silophysis o Dilophosaurus, ¿ok? Vamos a mostrar diapositivas después de eso, pero de los primeros, digamos, formas de terópodos, no las más ultra primitivas que ahora se conocen aún más primitivos, ¿no? Dromaeus, etcétera. Cada año, pero cada cierto tiempo se descubre algo interesante. Eso, un terópodo primitivo y una manito, ¿cierto? Y una vértebra ahí, que era de un terópodo un poquito más derivado, con un poquito más cercano a las aves, así por un par de características, digamos, ¿eh? Pero aún así bastante primitivo, ¿eh? Pero esta mano sería típica de un grupo de dinosaurios que se llaman los tetanuros, ¿okay? También dijeron, tenemos dos dinosaurios carnívoros primitivos, uno bien primitivo y otro igual bastante primitivo, un tetanuro, ¿no? Bastante basal, de divergencia bastante temprana en la historia de los carnívoros. Y así estábamos todos verdes de envidia diciendo, bueno, quién sabe qué es lo que van a encontrar eventualmente. Y para darles una idea, ¿cierto? Este tipo de dinosaurio estamos hablando, ¿ya? Este es el más primitivo, digamos, si uno quiere, el Dilophosaurus, y este ya es un poquito más derivado, pero en esencia son todos dinosaurios carnívoros cabezones, digamos, con bípedos, ¿cierto? Con bracitos chiquititos, con 3 dedos funcionales. Aquí este tiene vestigios, así unas porquerías, ¿eh? Del cuarto y del quinto. Este ya no tiene nada, en eso se parece más a las aves. Tiene los 3 dedos pelados nomás, ¿no? Y esto es generalmente lo que siempre se entiende por el estilo de vida de un dinosaurio terópodo basal. Pero también empezaron a salir elementos, y esta es una parte de una historia que después nosotros nos enteramos, ¿cierto? Esta escápula, con su hueso coracoides pegado acá, se parece a una escapa de un terópodo hacia este lado, pero hacia acá el coracoides no parece para nada de terópodo, ¿okay? Le faltan algunos procesos, y redondito, digamos, se parece a un coracoides que podría ser de otro tipo de dinosaurio. Y esto de acá también, el húmero es muy ancho, son extremidades robustas que recuerdan más a los dinosaurios sauropodomorfos. Este también, la escápula acá es muy gruesa también, eso es raro, algunos sauropodomorfos son así, ¿okay? De esos cuellilargos que les decía herbívoros. Entonces decían, ya tenemos un ecosistema, ¿no? Esto puede ser, a lo mejor, probablemente podría ser de un terópodo, quizás podría ser de un saurópodo también, quizás tenemos otras cosas. Este fémur, por ejemplo, ¿ya?
hacia distal no parece de terópodo, le falta una cicatriz elíptica que deja un músculo sobre el hueso muy característica que tienen los terópodos. El cuatro trocantero es redondeado nomás y esta cabeza femoral es pequeña y en eso se parece a un ornitisquio, el grupo de los picos de tortuga, vamos a decirlo así. Ese es el fémur, este hueso acá. Esta es la tibia y la fíbula, nuevamente carece de algunas características fundamentales de terópodo. Esto no tiene la cresta fibular. Esta zona de aquí es muy redondeada en un terópodo, esto sería prácticamente un triángulo. ¿Okay? Hacia acá, hacia este extremo distal parece un poquito más terópodo, pero en realidad uno podría pensar que esto es de un ornitisquio. ¿No? Entonces si fueron ellos diciendo que aquí tenemos cosas que son como de saurópodo, cosas de ornitisquio. Tenemos un ecosistema con componentes que son de esperar que puedan estar en el Jurásico. Pero empezaron a salir los esqueletitos articulados. ¿Okay? Esta fue una de las primeras fotos que pude ver, digamos, del espécimen y ya me da cuenta que era una cosa interesante, digamos, la escápula tan gruesota, digamos. Fíjense esto, ¿eh? O sea, esa secuencia vertebral impecable, todo articulado. Acá el brazo, ¿cierto? El antebrazo, la mano, el resto del brazo, el brazo proximal. Acá, ¿cierto? Así. ¿Okay? Y acá tienen las escápulas, un brazo, el otro brazo. ¿Okay? Estos son espectaculares. ¿Okay? Y así como estos, hay como unos 5 especímenes así, y individuos total, hasta el momento hay como 15. ¿No? Y en todos tipos de estadios, ¿no? Tienes muy chiquitito, guaguita si te quieren, lolo y grandote, ¿ya? Alcanzando unos 3 metros por ahí de largo. ¿M? Miren este. Este incluso, ahí está la escápula, un bracito, otro bracito, toda la espalda, una pierna tirada para atrás, otra pierna tirada para atrás. Nos falta de la cola. ¿Eh? La cola todavía. La cola de Chile, gran misterio todavía. Pero aquí, de hecho, hay unos trozos del cráneo. Y eso fue importante. Eso se ha dicho, todavía nos falta bastante del cráneo. Tenemos algunos trozos, pero falta de cráneo. Pero hay unos trozos muy interesantes y ya van a ver ustedes por qué. Bueno, la revelación es que todos estos pedazos, ya el terópodo primitivo, la mano del terópodo no tan primitivo, los trozos que a lo mejor eran de ornitisquio, etcétera, todo el ecosistema se transformó en un solo animal. Todas esas partes anatómicas corresponden a un único bicho. ¿Ya? Wow, cambia totalmente. Es un bicho más extraño. Martín Escurra es uno de los talentos paleontológicos más grandes que hay hoy en día, jóvenes. Publica como enferma la cabeza. Él ha visto muchos dinosaurios, ha ido a verlos a Europa, China, Estados Unidos, África, donde sea que estén. Me dijo él, es el dinosaurio más raro que vi. Como buen argentino. Para que se hagan una idea. Para los argentinos experimentados, este es el dinosaurio más raro que habían visto. Repasemos un poco más. Bueno, estos son los trozos del cráneo que tenemos. Este es un trozo del frontal, o sea, por acá arriba. ¿Ok? Y esto lo que ven es el borde del ojo. Este va detrás de ese, ya está mal hecha la secuencia de fotos. Este es el pozo orbital, va por aquí. ¿Ok? Esto es un trozo del maxilar, es decir, por arriba. La mandíbula floja, no es una mandíbula en realidad. Maxilar del cráneo, el hueso de arriba que porta dientes. Y este es un trozo del dentario, abajo de la mandíbula. ¿Okay? Y al tiro ustedes pueden ver que hay algo que no va con no va con lo típico que estábamos diciendo, ¿cierto? Dinosaurios carnívoros, dinosaurios terópodos, con dientes chatitos, ¿ok? Lo que efectivamente estos son dientes de herbívoro, con una superficie de desgaste de herbívoro.
Las vértebras son las vértebras del cuello y hasta las primeras dorsales, esta zona que podríamos decir pectoral, son como terópodos, es decir, tienen aperturas que se llaman pleurocelos con una división al medio, un tabique, septo. Eso es típico como de terópodo. La mano también es bien terópoda, sino igual interesante, igual tiene unas características como entre los más terópodos y los poquito más derivados, intermedias. Entonces es interesante como documentando una parte que no se conocía si es que fuese un terópodo. Pero sí, definitivamente una mano muy de terópodo con una especialidad que es que el dedo 3 está muy reducido y los argentinos dicen que aquí hay una falange redondita. ¿Ok? Esa deformación de perder el dedo 3 y dejar él solo una... Yo nunca la vi esa falange redondita. Yo no sé si ellos la perdieron. Nunca fueron capaces de mostrármela. La mencionan Esto está quedando grabado. ¿Ya? La mencionan, vamos a creer a pies juntillas en lo que dicen mis colegas, porque lo mencionan en el artículo de Nature y no creo que lo hayan hecho si no fuese real. Pero yo nunca la vi. Y sería bueno que estuviera por ahí. Así que les mando este desafío a mis colegas. Produzcanla y muéstrenme la foto antes de que lo prepararan, que me indica que está ahí. ¿No? Porque en realidad eso... Así si uno lo mira, claro, eso no es una superficie articular buena, ya eso es plano, o sea, está indicando ausencia de movilidad. ¿No? Una superficie articular que es plana, entonces definitivamente es posible lo que ellos dicen de que ahí haya terminado la movilidad del dedo y hay solo un vestigio, un nódulo de falange. Pero bueno, como demostrar la prueba de malignos como yo, que ahí se terminaba, pero de todas formas no sería el primer dinosaurio que se sabe que es así. Tiranosaurios son así. ¿Ya? Los tiranosaurios primitivos, sobre todo, bueno, los más primitivos tenían los 3 dedos de frentón. Pero los dinosaurios fueron perdiendo, pasaron por una etapa así, y otros ya después más derivados tienen ahí solo una astilla, digamos. Pero los otros que son así hasta el día de hoy, hasta con el nodulito ahí, son las aves. ¿Mm? El tercer dedo de la mano de las aves es una cosa trunca, ¿okay? Que tiene solo una falange, un nodulito. Entonces, esta cosa ha pasado en la evolución de los dinosaurios y Chilesaurus también. ¿Ya? Ese hueso ahí, como carpal semilunar, se parece a dinosaurios ya bastante más avianos, ¿eh? Dinosaurios más evolucionados, pero también había antecedentes de algunos primitivos que lo adquirieron convergentemente. Esta pelvis, ya inmediatamente aquí los expertos en dinosaurios van a recibir el cachetazo. Porque si es un dinosaurio carnívoro, fíjense que la pubis va orientado hacia atrás, como en el grupo de los picos de tortuga, como los ornitisquios. ¿Ya? Entonces, pero la parte de arriba es totalmente de dinosaurio carnívoro. La forma que tiene es dólico-ilíaca, ¿cierto? Con esta parte anterior expandida. Y eso es típico de grandes dinosaurios carnívoros, como el alosaurio, el tiranosaurio. Es una pelvis dólico-ilíaca arriba como un carnívoro, pero abajo como un ornitisquio. Este dinosaurio es un dolor de cabeza, ¿eh? Porque llegar a decir cuál de los 3 grupos pertenecía no es... No. No es, van a darse cuenta si tiene esa dentición herbívora más encima. El tobillo efectivamente pertenece a este animal, ¿cierto? Y tiene un proceso ascendente chiquito. La mayoría, solo los dinosaurios carnívoros más primitivos tienen así. O los dinosaurios sauropodomorfos, Herrerasaurus, los dinosauromorfos como Lagosuchus. Tienen una pintita nomás la mayoría. Los otros dinosaurios carnívoros, por ejemplo, un dinosaurio carnívoro que normalmente tendría una mano así, tiene una tremenda cuestión para arriba. Y otra cosa es este calcáneo. Este calcáneo visto en esta vista distal es planito, es prácticamente una moneda, digamos, que está pegada al resto del tobillo, ¿cierto? En cambio acá es ancho, de un aspecto más o menos triangular, y eso se parece a sauropodomorfos, dinosaurios muy primitivos, de los primeros dinosaurios que hubo, ¿no? Y finalmente este pie, y no finalmente, aquí le estoy dando una selección nomás más o menos comprensible de los rasgos, no que no nos metamos en demasiado tecnicismo, pero este pie es rarísimo, rarísimo para un dinosaurio carnívoro y en realidad como ningún dinosaurio, porque tiene un dedo uno grandote. Los dinosaurios carnívoros son funcionalmente tridáctilos, este dedo es una cosa chica que va aquí, que va colgando, que ni siquiera toca el suelo, ¿cierto? Lo hemos discutido acá en IFIC también. Los dinosaurios funcionalmente tetradáctilos son los picos de tortuga, los ornitisquios y los sauropodomorfos, los cuellilargos, esos son los funcionalmente tetradáctilos. Pero este igual tiene una reducción hacia acá arriba, este elemento se va aplanando y va desapareciendo hacia arriba y eso no es como ningún dinosaurio.
Entonces es una pata rarísima. El detalle de los dientes es interesante, porque si uno, bueno, ustedes saben los reptiles, ¿cierto? Nosotros nomás somos difiodontos, es decir, que nosotros reemplazamos los dientes solo una vez. Los mamíferos somos difiodontos. Los marsupiales son trifiodontos para algunos dientes. Pero bueno, pero los reptiles van reemplazando continuamente sus dientes, y eso significa que debajo de cada uno de estos dientes hay un germen dental que está continuamente produciendo dientes, y debajo de cada diente viene el próximo diente. Y aquí efectivamente está asomando, ¿ya?, su cabecita, su corona, el próximo diente. Y esto es lo que es por supuesto, una microscopía de barrido. No sé si quieren ustedes apagar una luz si la quisieran ver mejor, porque es un... Aunque si bien yo igual alcanzo a apreciar ahí, ¿ya? Este borde, si ustedes lo ven, está aumentado acá, ¿ok? Y lo que se ve son estos acerramientos. Y también ustedes pueden darse cuenta de que antes de que venga el desgaste, pues esta es una característica que desaparece con el desgaste. Y antes de que ocurra el desgaste también, esto es de una forma apuntalada, ¿cierto? Y después queda así, plano, producto, ese todavía se está desgastando, pero después queda plano. Entonces, en realidad, la verdadera naturaleza, digamos, antes de enfrentarse a las asperezas de la vida, de este diente, es ser de forma de hoja y con un grado de aserramiento, que lo hace parecido a dientes de otros dinosaurios sauropodomorfos. Y lo pusieron así, eso lo pusieron como una característica de la especie en el paper, pero yo hubiera puesto la gran salvedad que después se desgaste y se torna así planito, porque eso efectivamente no, muy pocos dinosaurios que quizás yo creo, el único que se me viene a la mente, porque incluso los saurópodos tienen un poco de forma de espátula, o como dos superficies de desgaste. En cambio aquí hay una sola, ¿m? Plano el diente. Puedes volver a prender la luz, gracias Pablo. Si no, capaz que se nos quede dormido los dientes. Bueno, entonces, ¿qué diablo es chilesauro? Esos dientes en forma de hoja también pueden ser como en sauropodomorfos, también incluso algunos ornitisquios. ¿Qué diablos es ese? Tiene una mezcla de todas esas características. Claro, obviamente de entrada no se parece a esto, pero es que estos son formas derivadas dentro de sauropodos, ¿okay? Los sauropodomorfos primitivos, hasta se conocían, digamos, varios así, pero hasta hace poco se han descubierto más primitivos todavía. De hecho, algunos que habían sido confundidos con terópodos, de lo primitivos que son. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el comienzo todos los dinosaurios son una cosita chiquitita, bípeda y carnívora? O sea, el estilo de vida más teropodiano es el antiguo, el ancestral, ¿ya? Y mucho de esto es el Panfagia protos, el famoso Eoraptor, que fue nombrado como un terópodo primitivo. Ahora se sabe que en realidad es más cercano al brontosaurio, ¿ya? Entonces son todos estos sauropodomorfos primitivos. Entonces, podría ser chilesauro haber evolucionado de una cosa como esta, digamos, ¿no? Entonces, chilesauro es muy único, está claro. ¿De qué tipo de dinosaurio evolucionó? Podría haber evolucionado de este tipo de dinosaurio. Claro, si uno ve los picos de tortuga, como les digo yo, en realidad, y ya más pico de loro que el cuerno, ¿cierto? Famoso ceratópsido, o los estegosaurios, ¿cierto? Tireóforos. Son bien derivados, pero ellos evolucionan también de formas primitivas, ¿cierto? Y chilesauro podría venir de una cosa así. De hecho, los brazos son largos en chilesauro, son inusualmente largos, ¿ya? Bastante más de lo que es normal para un terópodo, y recuerdan, ¿cierto?, a estos otros linajes. Además que hay que decir una cosa, los ornitisquios primitivos son todavía pobremente conocidos, ¿ya? Fragmentarios, 4 o 5 taxas relevantes para tomar en cuenta, que no sean demasiado fragmentarios como para decir que... Pero hay unos 4 o 5 que son más o menos buenos, pero eso es poco, ¿ya? O sea, la evolución temprana de este grupo de los ornitisquios todavía se desconoce mucho, y ese desconocimiento podría afectar incluso a lo que pensamos sobre Chilesaurus, ¿no? Son áreas grises. Y por supuesto el grupo de los dinosaurios terópodos, donde está claro que Chilesaurus tiene hartas características de terópodo primitivo, pero también tiene algunas características, ¿ya? Entonces vamos a ir por los 40 minutos, ¿ya? También tiene algunas características que son de dinosaurios más
avianos, ¿ok? Más derivados, como por ejemplo esa pelvis, ¿ya? Esa pelvis que se fue así para atrás también está en algunos, está en las aves, por ejemplo, hoy en día, y estos dinosaurios más avianos la tenían. Y en realidad el mayor grito de alarma con respecto a que podría no ser un dinosaurio primitivo, pese a tener tantas características primitivas, son estos, ¿ya? Los ptericinosaurides. Los ptericinosaurides fueron un grupo de dinosaurios que causaron mucha polémica por las mismas razones que Chilesaurus, es decir, mezclaban características que parecían ser de dinosaurios sauropodomorfos, ornitisquios y terópodos, de los tres principales grupos de dinosaurios. Por ejemplo, la pelvis, ¿cierto? El pubis está hacia atrás, ¿cierto? Y eso es como los ornitisquios. Tiene una dentición herbívora como la de los sauropodomorfos, ¿cierto? Tiene una pata funcionalmente tetradáctila, ¿cierto? Como ornitisquios y sauropodomorfos, etcétera, etcétera. Y al comienzo los restos de ptericinosaurios eran miserablemente incompletos los que existían, ¿ya? Y después se empezaron a encontrar, digamos, formas como Alxasaurus y Veipeosaurus, ¿cierto? Que estaban muchísimo más completas y al final, miren esto es como una monstruosidad, ¿ya? O sea, es como un animal muy ancho con esas garras gigantescas, digamos, son 70 centímetros de garra en las manos, es una especie como de dinosaurio con complejo de megaterio, ¿ya? Quizás así lo podremos... Freddy Krueger de la araña, ok. Freddy Krueger de los dinosaurios. Bueno, ahora que se conoce más el esqueleto, hay bastante más claridad de su posición filogenética, ¿ya? Y estos ahora se los ubica acá, no tan lejos de las aves. O sea, esto es un dinosaurio relativamente derivado, ¿ya? Con ya bastantes cosas en común con las aves, además que han encontrado plumas sobre los fósiles de ptericinosaurios chinos, ¿ya? Y estarían como más cercanos al grupo de los maniraptora, estarían dentro de Maniraptora, que es un grupo que se les conoce normalmente como los dinoaves, ¿ya? Los dinosaurios más avianos. Y como tienes también mezcla de características de los tres grupos, entonces una hipótesis importante fuera que Chilesaurus no fuese un ptericinosauroide, ¿no? Pero precisamente como los ptericinosauroides se conocen ahora bien y se ve que tienen muchas características avianas, muchas de estas características están ausentes en Chilesaurus, ¿ya? Decenas. Entonces realmente para que un ptericinosaurio se descarta concluyentemente con el análisis cladístico filogenético. Son demasiados pasos extra para que tú los metas por ahí. Eso. Otro experimento en herbivoría de los carnívoros, por cierto, muy interesante, pero en una etapa muy distinta a la evolución de los dinosaurios carnívoros, en un punto, en un grupo muy distinto, cercano ya a las aves, ¿no? Mientras que el nuestro, ¿dónde está? En realidad, eso es lo que al final hicimos, ¿cierto? Hicieron, porque este es un trabajo de chino que hizo Martín Escurra, fundamentalmente, ese señor que dijo que era el más raro que vio jamás, ¿ya? Estos son matrices gigantescas con cientos de caracteres, ¿cierto? Y esa cantidad de especies, ¿ya? Taxa, ¿ok? Y se codificó para todos esos caracteres a Chilesaurus y se tiró en esta, ¿cierto? Que es de Nesbitt et al, que es para dinosaurios y parientes cercanos de los dinosaurios. Y ya se me perdió Chilesaurus. Ahí está, ahí está. Wow. Ya, esta matriz, ¿sí? O sea, en el fondo lo que te dice es, ¿cómo sirve esta matriz? Bueno, porque aquí están los sauropodomorfa, ¿ya? Y aquí están algunos ornitisquios, ¿ok? Entonces, no dio con esos, ¿cierto? Hay muy pocos terópodos y esta matriz es muy mala por eso, ¿ya? Porque hay, digamos, no muchos terópodos, ¿ya? Chilesaurus, Diego Suárez y dio definitivamente dentro de los terópodos, pero acá da cierto, en realidad, cercano a las dinoaves, pero son muy pocos terópodos, ¿ya? Además que anduvo desordenando el árbol, ¿ya? Este orden también es raro, ¿ya? Como que Chilosaurus dejó la embarrada aquí en esta filogenia. Esta es una filogenia que está concentrada, y así, si bien esta se concentró en los linajes basales, esta se concentró en los sauropodomorfos, creo, ¿no? Exacto, aquí hay muchos sauropodomorfos, y ahí Chilosaurus les dio con los carnívoros, o sea, también esta lo ubica dentro de los terópodos, ¿ya? Una politomía asquerosa de terópodos, pero dentro de los terópodos las afinidades. Y esta quizás es la más adecuada, ¿cierto? Porque tiene muchísimos terópodos, muchísimos dinosaurios terópodos, además de tener, ¿cierto? Bueno, algunos en realidad muy pocos de otros tipos de dinosaurios, pero esta, digamos, siendo que las otras dos están indicando de todas maneras, con un mal muestreo de terópodos, y de todas maneras te están indicando que es un terópodo, esta es la más decisiva, digamos, decir, a ver,
¿Cuál tipo de terópodo puede ser? Y aquí Chilesaurus, ¿cierto? Está ahí, que es una posición de todas maneras basal dentro de los terópodos, ¿ya? No es un terópodo muy aviano, está más cerca de las cosas de la base, digamos, estos de aquí serían los primeros terópodos y por ahí estaría Chilesaurus. Y en realidad está la base de esos dinosaurios tridáctilos, los tetanuros, ¿ya? A la base de esos que son un poquito más avianos, yo decía que los más primitivos. Entonces, él sería dentro de los tetanuros el más basal, ¿ya? Ahora, esto se ha dicho, si bien los tres árboles son consistentes entre sí, digamos, aunque este solo nos dé la posición más específica, esas posiciones son inestables. Si tú permites que la filogenia sea unos cuantos pasos más allá de la solución más parsimoniosa, digamos, Chilesaurus rápidamente salta radicalmente de posición, ¿eh? Las tres filogenias dieron consistente y es notable porque son tres autores distintos con preguntas distintas, entonces esto es evidencia que es compelling, pero que no podemos decir que esté saldado. ¿Mm? Todavía podría haber dudas de si lo que es Chilesauro. ¿Qué es Chilesauro? Así de simple, esa es la pregunta. ¿Qué tipo de dinosaurio es? Hay tres sabores de dinosaurios muy simples: sauropodomorfo, terópodo, ornitisquio. Y eso podría entrar a ser discutido, pero nuestra respuesta por ahora es: definitivamente parece ser un terópodo, y dentro de los terópodos nosotros creemos que es un tetanuro basal. ¿Y qué significa eso? Bueno, los experimentos en herbivoría, pues, una cosa muy rara. Acá recién, esto es tericinosaurio, ¿ya? Esta fue la filogenia que nos permitió decir con claridad tericinosaurios no son. Tericinosaurios son el único otro experimento, además de Chilesaurus, el único otro experimento en toda la evolución de los dinosaurios carnívoros donde ellos modificaron su dentición a una dentición herbívora, ¿ya? Porque todos los otros posibles casos de dinosaurios herbívoros son dinosaurios que perdieron los dientes nomás, ¿ya? Y en eso están, ¿cierto?, los alvarezsaurides, que van a andar por aquí, ¿cierto? No, ni siquiera los pusieron, no importa, ¿ya? Los ornitomimosaurios, ¿cierto? Tampoco los pusieron. Ah, no, aquí, ¿ya? Los ornitomimosaurios, ¿cierto? También perdieron los oviraptorosaurios. Hay otros experimentos donde uno dice, aquí probablemente los hábitos alimenticios del dinosaurio, ¿cierto? Quizás ya no eran estrictamente carnívoros, ¿cierto? De otras cosas. Entonces uno dice eso, hay varios eventos, digamos unos tres, de pérdida de dientes, pero así una dentición herbívora solamente acá, en tericinosaurio. Además que tericinosaurio, después de que se conoció el esqueleto bien, quedó claro dónde estaba, ¿no? Chilesaurus es una cosa más rara, porque si bien Tericinosaurus mezcla características de tres grupos, ya teniendo el esqueleto completo, tú ya ves que son evoluciones convergentes, digamos, ¿eh? Convergentemente, digamos, ellos tienen reversiones y convergencias. Revirtieron a tener un pie funcionalmente tetradáctilo. Los primeros dinosaurios tenían un pie funcionalmente tetradáctilo. Y convergieron en tirar el isquión para atrás. Y ya, ahí está todo más o menos claro. Chilesaurus está claro que tiene que haber mucha reversión y convergencia, pero es mucho más radical el grado de convergencia y reversión que hay en Chilesaurus, porque tenemos esta situación donde la posición filogenética es todavía inestable, ¿eh? Una cosa peor, digamos, que un tericinosaurio, porque igual el Chilesaurus lo conocemos bien, de un esqueleto bastante completo. No estamos con trocitos aquí. Si efectivamente también Chilesaurus viene de ese momento, digamos, en la evolución, está entre medio de un montón de grandes cabezones carnívoros, ¿cierto? Y se hizo en esta cosa de cabecita pequeña, ¿cierto? Con patas ya no tan corredoras, son un poquito más robustas las patas. Aquí el único otro dinosaurio primitivo, este es el Limusaurus, ya estaría por acá. Es un poquito más primitivo que Chilesaurus, pero todavía el cuerpo de la cabeza para atrás es bastante típico de terópodos, tiene la pata tridáctila y no tiene dientes nomás, ¿eh? Se sospecha que puede haber sido herbívoro. Entonces eso les quería mostrar, digamos, casi todos estos personajes no tienen dientes, ¿sí? Acá el único Chilesaurus, ¿cierto? Y Tericinosaurio serían los únicos de todos estos experimentos evolutivos en la herbivoría de los dinosaurios terópodos, en el cual están las aves también actuales. Ya, entonces ahora vamos a la parte teórica, que es la que le gusta a Raceto cuando ya nos faltan 5 minutos.
Les pongo el ejemplo acá del ornitorrinco, ¿cierto? El ornitorrinco presenta una combinación de características que generalmente consideramos de grupos separados, ¿cierto? O sea, pone huevos como un ave o como un reptil, ¿cierto? Pero tiene pelo y da leche, ¿cierto? Como un mamífero, digamos, si bien suda la leche, no tiene propiamente pezones ni pero, ¿ya? Entonces, además de tener convergencias evidentes con otros grupos como ese pico de pato, ¿cierto? Y la cola de castor, que ya son locuras, digamos, no tienen nada que ver con nada, en realidad. Pero eso es muy interesante porque esta morfología especializada, ¿cierto? Y esas convergencias pueden tener que ver precisamente el hecho de que combina características primitivas, ¿cierto? Con características derivadas, tiene que ver, sin duda, con que es un linaje basal, pero también el hecho de que sea un linaje basal puede ser que pueda salir con especializaciones, como son ese pico y esa cola, ¿no? Me explico, digamos. Bueno, y tampoco son ni el ornitorrinco ni el chilesauro el primer caso de animales que se sabe que combinan características que uno generalmente encuentra en grupos distintos, ¿ya? En el Cámbrico, ¿cierto? Y han dado mucho que hablar con respecto a la explosión cámbrica. Cosas como esto, ¿ya? Los wilhuáxidos. Los wilhuáxidos combinan características de anélidos, ¿ya? Tienen setas como los anélidos, tienen rádula y pie como los moluscos y tienen setas y concha como los braquiópodos, ¿ya? Entonces, en realidad, ¿y qué es lo que son al final? Bueno, son moluscos, pero con muchas convergencias, ¿cierto? Y con muchas características primitivas que antes se pensaba que eran solamente, por ejemplo, de algunos linajes, en realidad eran compartidas por todos acá. Entonces, este en realidad es el ornitorrinco de los lofotrópodos. Tenemos un programa, qué bueno, se arregló. El ornitorrinco de los Lophotrocozoa, ¿eh? Que mezcla las características de los tres principales grupos de Lophotrocozoa, y muchas de esas características son primitivas para todo el grupo y después se parcelaron entre los distintos grupos, ¿eh? Entonces esto dice, algo así parecido pasa, ¿cierto?, con el ornitorrinco y con el Chilesaurus. Y también, bueno, con este grupo los calcicordados tienen un esqueleto como de equinodermo, ya, de calcita, pero tienen aperturas branquiales como un vertebrado, ¿ya? Como un cordado, ¿ya? Son otros de esos linajes cámbricos que parecen mezclar cosas que ahora están parceladas entre los distintos grupos, pero que estaban todas juntas en la forma primitiva, ¿no? Y aquí, ¿cierto?, la noción del primo de Darwin, Francis Galton, él decía, los organismos no les puede suceder cualquier cosa, digamos, ¿eh? No son plasticina para la selección natural, digamos, ¿no? La selección natural, por supuesto, para una fuerza importante, pero cada organismo tiene una estructura y esto lo hizo parecido, ¿cierto?, a poliedros, ¿cierto? Y cada poliedro, digamos, las posibilidades que tiene son distintas de poder descansar sobre el número de caras distintas, digamos. Entonces, un animal con pocas posibilidades evolutivas sería uno con pocas facetas sobre las cuales descansar, ¿cierto? Esta pirámide aquí, ¿cierto? Y de ahí estos otros poliedros, ¿cierto? Este sería un animal un poco más con distintas posibilidades, ¿cierto? Lo veía como que la selección natural esto fuera como un golpe de una mesa de pool, ¿cierto? Que los movía, ¿cierto? Pero las posibilidades que tenían estaban restringidas por su estructura interna, ¿no? La clásica cuestión del internalismo, ¿cierto? Pero básicamente él mostrando de que el generalismo depende un poco también del tipo de bicho que tenemos, ¿cierto? Y no todo es posible, o sea, la estructura no la estructura restringe la evolución, ¿ya? Por algo no tenemos, ¿cierto?, un tercer set de extremidades, ¿cierto? Entonces, si vamos a tener alas, vamos a tener que transformar brazos en alas, ¿ya? No nos pueden saltar, digamos. La estructura restringe, eso es lo importante, y una estructura más primitiva podría ser menos restrictiva, ¿sí? Diciendo cara de palo, digamos, lo que, lo que vengo a decir. ¿Ya? No me dejaron ponerlo en el paper. Está bien. No hay que poner cosas que no sean absolutamente, digamos, fáciles de aceptar. Y acá, ¿cierto? Esta es otra idea de que las posibilidades evolutivas son restringidas, ¿cierto? Son los famosos paisajes epigenéticos de Waddington, ¿ya? Que él lo hizo en otro sentido para ilustrar la relación del organismo con el medio, ¿cierto? Él dice, él es como un paisaje que está sostenido por los genes y por sus redes de interacciones entre ellos, y la bolita se va por un lado o se va por otro dependiendo de la interacción con el medio, ¿eh? Pero las posibilidades están dadas por el paisaje, ¿eh? Y entonces acá ustedes ven cómo eliminar genes o eliminar interacciones van afectando, ¿cierto?, las posibilidades de cambio de estos campos epigenéticos. Y aquí quizás esta diapositiva es más
ilustrativa de todos estos conceptos, ¿cierto? Ahí, bueno, el poliedro de Galton, ¿cierto? Pero aquí, ¿cierto? Ustedes pueden ver que la modificación de un campo epigenético, ¿cierto? Con algunas modificaciones de la red de genes o qué sé yo, podemos crear nuevas rutas en el campo epigenético, ¿cierto? De posibilidades de transformación ante el medio, ¿ya? Pero yo destaco esto aquí porque básicamente, nuevamente, es una forma de concepto. Uno puede debatir extensamente o argumentarla completamente inadecuada incluso, pero es una forma de abstraer que las posibilidades de los seres vivos están de alguna manera en su estructura, o en el caso de Waddington lo que él está pensando es el genoma. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los linajes basales que están hacia el origen de los dinosaurios, ¿ya? Que están más cercanos al origen de los dinosaurios, tienen, si ustedes quieren, un genoma o un genotipo total, en términos más maturanescos, él habla del genotipo total, para referirse además al citoplasma y todos los otros factores. Un genotipo total más parecido al del primer dinosaurio, ¿no? Y recuerden ustedes que de ese primer dinosaurio evolucionaron todos los tipos de dinosaurios, ¿eh? Los con cuernos, los con placas, los herbívoros, ¿eh? Entonces, si los dinosaurios son de origen temprano, ellos tienen un genotipo total que no está tan transformado aún y que se parece más al genotipo total del ancestro de todos los dinosaurios. Y eso podría ayudar a explicar, ¿cierto? El hecho de que Chilesaurus es primitivo podría ayudar a explicar por qué llegó a evolucionar características que generalmente uno las encuentra parceladas en 3 distintos grupos de dinosaurios. Lo quiero tirar con toda la sutileza, no de manera, digamos, presionante. Lo quiero tirar con toda la elegancia, a ver si alguien encuentra interesante ese concepto. Menciono, por ejemplo, está esta noción de homología profunda, que hace notar que muchas semejanzas que evolucionan entre distintos organismos, que en realidad se sumirían en principio no tienen nada que ver, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, el ojo del pulpo y el ojo de la mosca, en realidad están ocupando las mismas vías genético-moleculares, ¿ya? Las mismas moléculas, las mismas proteínas, qué sé yo. Acá incluso la pata de un insecto, ¿cierto? Y la pata y el cuerno de un escarabajo, al final están ocupando los mismos genes en su polarización. Y este concepto de homología profunda nos está diciendo que incluso cuando tenemos convergencia, ¿ya? Es decir, características que han evolucionado por separado, después descubrimos que están los mismos genes detrás de esas semejanzas. Entonces, en el fondo hay kits genéticos que son tan antiguos que están latentes, digamos, ahí que en cualquier momento pueden ser cooptados para generar la misma cosa, digamos. Y estoy diciendo yo también que si ese kit genético es más cercano al ancestro de todos los dinosaurios, podemos entender más cómo linajes basales pueden llegar a la convergencia, a evolucionar características parecidas a otros linajes de dinosaurios. Incluso esto, aquí pasó algo abnormal. Me reemplazó una foto por texto. ¿Alguien me puede explicar por qué sucedió eso? Es esotérico. Es del mismo paper, del pollo mutante, pero me reemplazó la foto de los pollos mutantes con un trozo de texto del paper. Bueno, sin duda todo dentro de una explicación computacional. ¿Ah? No pasa nada. Bueno, el punto es que esa pata tetradáctila se puede obtener en aves, ¿okay? Con una inversión del cromosoma 21 el ave, creo que era el 21, no me acuerdo bien cuál número era, pero hay una inversión que se induce con rayos X, ya se da vuelta un pedacito y obtienes una pata que es así, ¿eh? Como la pata de un chilesauro, ya no como la pata de un sauropodomorfo o la pata de un tericinosaurio, que también evolucionaron esa derivación, por eso también tienen una pata así, ¿ya? Es decir, incluso las aves hoy en día, si uno quiere, hay alteraciones genéticas que son capaces de traer de vuelta la pata tetradáctila, como sucedió en Chilesaurus, que según nosotros evolucionó una pata tridáctila. El mismo cambio de tridáctilo a tetradáctilo en Chilesaurus puede ocurrir con una mutación hoy en día en pollo. En realidad yo he mirado ese pollo de cerca en vivo. Las fotos de los papers no le hacen justicia. Yo miré un espécimen en un frasco y es absolutamente una pata de dinosaurio, sauropodomorfo. Y es una cosa, wow, una de las cosas más impresionantes que he visto. Iba a hacer unos comentarios biogeográficos, pero ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a terminar mencionándoles que hoy, justamente, Nature sacó su portada. Habíamos publicado el artículo en Nature, pero Nature pensábamos que Nature lo iba a seleccionar para hacer portada.
Había un dinosaurio murciélago que yo encuentro que era mucho más impresionante que el nuestro, pero quizás ese artículo era un poquito especulativo aquí y acá y quisieron jugársela con algo que era importante, pero a la vez más serio, porque el artículo que mandamos fue muy sólido, así anatómico, filogenético, nomás. Todas esas disquisiciones mías no fueron eliminadas del artículo. Y está bien, ya estoy de acuerdo. Sí, vámonos a asegurar, quiero un Nature, quiero un Nature. No quiero que rechacen la publicación. Y lo escogieron, digamos, de portada de Nature. Y eso ya me estoy dando cuenta que es más importante de lo que yo pensaba, porque es otra cosa, ¿no? Cuando la gente lo ve en la portada misma del Nature, así como, se dan cuenta de lo que sucedió. Y eso para demuestra la importancia de Chilesaurus. Esta cuestión biogeográfica también era entretenida para enfatizar la importancia de Chilesaurus, porque en realidad dinosaurios tan al sur no se conocían. Y resulta que los dinosaurios del resto del mundo, de Jurásico tardío, son todos muy iguales. Y se pensaba, como es una Pangea, que esto debe ser igual, pero no. ¿Ya? Hay un linaje totalmente distinto a Chilesaurus, y Chilesaurus casi todo lo que hay en este sitio. Pues, ¿ya? Es casi puro Chilesaurus, Chilesaurus. Ocupando el nicho de herbívoro pequeñito que en todo el resto del mundo está ocupado por ornitisquios en el Jurásico tardío. Entonces, hay una diferencia de clima, sí, hay una mayor diversidad de plantas hacia los extremos y era más seco hacia el medio. Eso puede haber afectado la preservación, pero de todas maneras puede haber también afectado los ecosistemas. Y realmente podríamos haber tenido una diferencia mucho más interesante en el Jurásico de lo que se suponía, porque como era todo más o menos conectado, se pensaba que todo el mundo sencillamente pasaba para todos lados la misma fauna. Ya se conocían las mismas faunas en Portugal, en África y en Norteamérica. Entonces pensaban, bueno, que en Chile iba a ser lo mismo. Nada. ¿Okay? Importante entonces Chilesaurus, bastante más que ser un dinosaurio chileno solamente, más allá del patriotismo, es interesante para la ciencia mundial. Y yo creo que vamos a tener a hartos de los dinosaurólogos más destacados viniendo acá y diciendo, ¿realmente eso es un terópodo o no? ¿Ya? Y puede que seamos refutados y pasemos vergüenzas mundiales también, no sé. Veremos por qué un dinosaurio es, por cierto, muy enigmático. Pero eso lo hace sencillamente todo lo más excitante. ¿No? Muchas gracias. Me comí el tiempo de las preguntas. ¿Aló? Quedan algunos minutos de preguntas. Así que presto el micrófono. Permiso. Buenas tardes. La pregunta va relacionada con el ambiente en el que estuvo Chilesaurio. Si hay indicios, pistas sobre algunos otros animales con los que se encontraban. Por ahí está leyendo cocodrilos, pero más allá de eso no se sabe mucho. Bueno. Sé que está como en secreto, pero si nos pudiera decir. Sí, no, sí. Ya, hay que estudiar un poco la cosa tafonómica, que es las condiciones bajo las cuales se entierran. Porque tú encuentras casi puro chilesaurus, pero también encuentras algunos huesitos aislados, huesotes, de los dinosaurios grandes. Encuentras algunos trozos de saurópodos, yo encontré, y encontré una vértebra de un carnívoro grande. Espero que no haya sido un chilesaurus gigante, porque ahora hay que tener cuidado con un solo hueso de decir lo que ahora parece. Pero cualquier parte del mundo normalmente diríamos, un carnívoro grande. ¿Ya? Pero esos se encuentran solo como trocitos aislados, aquí y acá. Entonces, da la impresión que los chilesauros fueron enterrados en una especie de evento, quizás medio cataclísmico, no sabemos, articulados. Y no solo chilesauros, sino que otros bichos chicos también, entre ellos está el famoso cocodrilo. Hay un cocodrilo que salió de ahí, que es interesante porque no es un cocodrilo marino, casi todo el registro jurásico de cocodrilos son cocodrilos marinos, que no son los que dieron origen a los cocodrilos de ahora. ¿Okay? Y el registro de cocodrilos de aguas dulces o de más terrestres, digamos, más continentales, es pésimo en el Jurásico. Entonces este sería uno de los pocos cocodrilos continentales jurásicos que podría ser realmente ancestro de los cocodrilos de ahora, pero esa es materia de otro paper, digamos, eso se está digamos, estudiando todavía. Pero es interesante que quizás los chilosaurus fueron enterrados por una cosa y después los huesos de los otros animales que vienen desarticulados llegaron retrabajados desde otro lugar. O sea, que los chilesaurus murieron donde mismo se enterraron, pero no así los animales de mayor tamaño, y ahí hay una historia que todavía hay que entenderla. No está clara.
¿De cuántos millones de años estábamos hablando? 147 millones de años atrás. Ey, ¿la cordillera de los Andes, por ejemplo? Nothing. Nada. Ya. No, nada. Hay algunas nociones, digamos, siempre se ha dicho que adentrado en el terciario empezó realmente a salir. Hay algunas personas que han dicho que en el Mesozoico hubo como algunas primeras acciones. Todo altamente debatido y por cierto que el consenso por ahora es que no había nada. En el Jurásico nunca he escuchado ni siquiera el rumor de que podría haber habido algo. ¿Tiene un ambiente tropical? ¿Así, o se sabe eso? Temperaturas no he leído mucho, para ser honesto, pero en esto de aquí sí podemos decir, estas son evaporitas, los puntos blancos, que se forman con un poco menos de humedad. Sí te puedo hablar de humedad, no de temperatura, pero generalmente, ¿cierto? No, en realidad la correlación no es tan buena. Bosques del sur son tremendamente húmedos y son fríos, y lugares tropicales son muy húmedos y son calurosos. Así que no sé cómo andamos con el tema de las temperaturas, pero definitivamente acá lo que tienes también los puntos negros son, y mientras más grandes son esos puntos, es la diversidad de flora. ¿Okay? Aquí, plantas, ¿cierto? Más diversidad hacia los extremos y poca diversidad acá al medio. Evaporitas, más evaporitas al medio y menos evaporitas hacia los extremos. ¿Y qué es lo que hay hacia los extremos? Más carbón, es decir, más plantas. ¿Okay? Más plantas. Entonces acá no había tanta planta y era un poco más seco, y hacia más los extremos, donde vivía Chilesaurus, era más húmedo y había mayor diversidad de plantas. ¿Okay? Y eso es todo lo que te puedo decir. Gracias. ¿Alguna evidencia sobre la muerte de estos animales? No. Porque Pero- porque como algunos no están aislados, o sea, esqueletos completos. Claro, están articulados y eso lo que te indica, ¿cierto? Es que se enterraron cerca de donde murieron, no fueron retrabajados, se enterraron rápidamente porque no llegó nadie a comérselos y desperdigarlos, ¿cierto? Que es lo que normalmente cuando uno va por el campo y encuentra como unos huesos de vaca, así como una hilera así de cosas que ya se sirvieron, digamos, todos los perros del campo. La mayoría de los fósiles que uno encuentra son así. Son unos restos bien incompletos y más o menos en un sector que uno se da cuenta que representan un solo animal porque no tiene dos húmeros izquierdos repetidos, digamos, tú no tienes evidencia de que haya más de un animal, entonces uno dice, este probablemente es un dinosaurio. Pero no, este nivel de exquisitez tan maravilloso de los chilesaurios es una rareza, entonces lo que se sugiere es que se hayan enterrado rápidamente. Sabemos que había actividad volcánica, mucha actividad volcánica por ahí cerca, y en ese sentido Manuel Suárez tiene bien avanzado una idea. Incluso está la idea de que Chilesaurus puede ser en realidad un relicto, una cosa muy única, muy endémico de una zona muy particular, quizás ya como la isla de los dinosaurios, rodeado de volcanes, imposible de atravesar por otros organismos, y que por eso haya tenido una evolución tan especial, pero eso ya es harina de otro costal. Yo pienso que cuando se hacen descubrimientos como este, como Chilesaurus, se abren los ojos. Uno nunca sabe cómo mirar hasta que sabe lo que está buscando. Ahora que sabemos que existe algo como Chilesaurus, podemos buscar a los otros chilesáuridos y a los otros dinosaurios que se están transformando en Chilesaurus, ¿ya? Entonces, eventualmente lo que nosotros queremos ahora es encontrar los eslabones perdidos que necesitamos. Pues si Chilesaurus es un dinosaurio altamente transformado, si viene un dinosaurio carnívoro, tiene que haber una serie de pasos intermedios entre eso y Chilesaurus, y la esperanza es que, y ahora que estamos alertados de la existencia de que encontremos chilesáuridos basales, primitivos, intermedios. Dos preguntitas un poco más teóricas. Es acerca de tu idea de que los linajes más basales serían potencialmente más totipotenciales, no sé, o algo así. Exactamente. Valga la redundancia. Así de simple. Me imaginaba una forma de testear una hipótesis así. Y claro, tal vez no sería difícil, estaba pensando yo a nivel de filogenia, pero pensé, y quería saber qué opinas tú, que en el fondo caería uno en una tautología, porque el árbol, cuando uno construye el árbol, justamente quiere que los linajes más basales sean los linajes que están más de acuerdo con todo el grupo que es su descendiente,
Y me da la impresión como que fuera una hipótesis muy difícil de testear por eso, porque en el fondo la misma filogenia ya, la idea de parsimonia y likelihood y todo eso, ya como que asume que uno es más parsimonioso poner a los más así, más en un momento basal. ¿Será así o no? O sea, en el fondo que yo puedo tener un bicho con mucha mezcla de caracteres, que es derivado, pero yo lo tendería a poner como basal. Porque, y eso es una posibilidad, y este dinosaurio, cuando yo supe de él, me moría yo de nervios porque decía, a lo mejor el tatarabuelo de todos los dinosaurios, es la piedra roseta de todos los dinosaurios, porque tiene características de los tres principales grupos de dinosaurios. Entonces, capaz que imaginé sea un dinosaurio el más basal de todos y que después lo que se fue parcelando, y yo no diría que esa idea incluso está totalmente descartada. Ahora, digamos, no sé si el peligro de la tautología es tan grande, pero al final, digamos, esa idea que es atractiva, ¿no?, la desechamos, porque en la filogenia nos daba la posición que nos daba, que es, sí, basal, pero terópodo, ¿no?, dentro de los terópodos, que es lo mismo que decir ornitorrinco, sí, basal, pero dentro de mamíferos, ¿eh? Definitivamente es un mamífero, ¿no? Definitivamente tiene mayor afinidad con los mamíferos que con los reptiles, que con las aves, que con un mamífero muy extraño, pero mamífero, ¿no? Lo mismo con los halwáxidos. Los halwáxidos dije wiwáxida, ese es un género de halwáxidos, wiwáxia, ¿no? Los halwáxidos también parecen ser la piedra roseta de todos los lofotrocosos, pero en realidad son moluscos, ¿eh? Y lo que tienen son convergencias con los otros linajes. Y esto es un patrón que se va confirmando en hartos linajes en paleontología en general, que en los linajes más tempranos hay mucha convergencia. Y esto en realidad es lo que llevó a las teorías de ortogénesis de los antiguos paleontólogos y a la descripción del fenómeno del paralelismo, que es convergencia entre formas cercanas entre sí. Y eso tiene afinidad con lo que estoy diciendo, porque en el fondo formas que son cercanas entre sí tienen un genotipo total más parecido, ¿sí?, y pueden salir con lo mismo, más probable que salgan con lo mismo, ¿sí? Pero entiendo tu problema, pero en general cuando uno hace la filogenia el bicho no queda en cualquier posición, queda en una posición y uno tiene que deal with it, ¿cachai? No es necesariamente así como, obvio que te va a salir, por tautología, obvio que te va a salir el chilosauro, la base de todos los dinosaurios, ¿eh? No, al final, por eso uno hace la cuestión así, se tapa los ojos y deja que el algoritmo, digamos, vomite lo que tenga que vomitar, digamos, ¿eh? Y efectivamente no vomita lo que quizás sería como un resultado más espectacular. O sea, yo realmente decía, ay, ojalá que fuera la piedra roseta. No, un terópodo raro. Y otra preguntita. Bueno, el paisaje de Waddington que pusiste está hecho pensando en la ontogenia, ¿cierto? Claro. Y tú lo propusiste como una buena manera de mirar la filogenia, ¿cierto? Exacto. La historia del linaje y no la historia del individuo. Y ese paralelo entre ontogenia y filogenia es súper atractivo en la historia y ha sido muy, muy elegante. Y tomándolo más en serio, que a mí me gusta tomarlo en serio y yo sé que a ti también, cuando uno piensa en los procesos de recapitulación, por ejemplo, lo que uno ve es que en la ley biogenética o ley de Haeckel, ese tipo de afirmaciones, lo que dicen es que los organismos en las etapas tempranas justamente son más parecidos entre sí y que después se van diferenciando. Entonces ahí la analogía como que no calzaría, ¿cierto? O sea, es parecido, sí. Ontogenéticamente pasa lo mismo. Las células troncales están menos diferenciadas y a medida que se van especializando tienen menos posibilidades, ¿no? Ah, ya, pero yo pensaba en que el organismo que es más basal, que sería como un organismo más parecido al embrión, para mí sería el neoténico, debería ser como el neoténico, el basal, que se parece más a los... Yo no pienso que sea tan así directo, ¿no? Y en realidad no hay como evidencia de neotenia. Es una idea atractiva de todas maneras. Y hay muchas transformaciones importantes que van asociadas como con eventos de neotenia y pedomorfosis, ¿no? El origen de las aves también. El origen de los dinosaurios, nunca lo he escuchado así, pero estos dinosaurios chiquitos igual son medio de ojos grandes y son chicos, ¿eh? Yo no lo descartaría de plano, ¿eh? Cada día encuentro más y más evidencia de neotenia y pedomorfosis asociadas a transformaciones evolutivas importantes
y cada día soy menos cuidadoso al respecto. Digamos. Voy a tener un paper saliendo pronto, en realidad, de una teoría que se le ocurrió a mi alumno Botelo, que a ti te va a interesar. Hoy día lo aceptaron. ¿Ya? Y que habla precisamente, relaciona neotenia con innovaciones, con como radiaciones, si lo queremos. Entonces yo no lo descartaría de plano, pero sí creo que tiene harto que ver con esto de haberse transformado en bípedos erguidos. O sea, cuando el bicho se transforma en un bípedo erguido, abre un mundo de posibilidades y ahí tienes como que aparecen todas las formas de dinosauriar que hay. ¿Entendés? ¿No? En torno a esta conducta y postura, digamos, locomoción nueva, aparecen todas las formas de dinosauriar, y no sé si es tanto como que se plasticizó por neotenia, y en ese punto definitivamente está menos argumentado que en otros puntos. En el origen de las aves, ahí sí, pedomorfosis y neotenia está mucho más argumentado con morfometría y otras cosas. Pero si los orígenes de los dinosaurios no decía, pero no diría que es una idea ridícula. ¿Eh? Bien, parece que no hay más preguntas. Pido un aplauso final. Muchas gracias. Gracias.